Rip Van Winkle, escrito póstumo de Dietrich Knickerbocker, por Washington Irving. Por Woden, ese dios de los sajones que en su lengua da nombre a un día de la semana, juro que mi palabra mantendré hasta el día en que me arrastre a mi sepulcro. Cartwright. La historia que sigue fue hallada entre los documentos del difunto Dietrich Knickerbocker, un anciano caballero de Nueva York que estudió a fondo la historia de los holandeses de la región, así como las costumbres de los descendientes de aquellos primeros colonos. Sus investigaciones históricas se basaron más que en los libros, en los hombres, pues los libros sobre sus temas de interés eran lamentablemente escasos, pero halló que los viejos burgueses de la ciudad, y aún más que estos, si cabe, sus esposas, eran ricos en una tradición oral de enorme valor para la historia verdadera. Así que cada vez que se encontraba con alguna auténtica familia holandesa cómodamente cobijada en su casa de campo de tejados bajos, a la sombra de un frondoso sicomoro, la miraba como si fuera un pequeño volumen en letra gótica y cerrado con broche, y la estudiaba con celo de ratón de biblioteca. El resultado de aquellas investigaciones fue una historia de la región durante la época de los gobernadores holandeses que publicó hace algunos años. Han sido diversas las opiniones sobre el valor literario de esta obra que, a decir verdad, no es gran cosa. Su principal mérito consiste en su rigurosa exactitud, que por supuesto fue algo cuestionada en el momento de su aparición. Posteriormente, sin embargo, ha llegado a aceptarse por completo, y hoy en día es admitida en todos los repertorios históricos como libro de indiscutible autoridad. El anciano caballero murió poco después de verlo publicado, y ahora que ya no está entre nosotros, no hará gran daño a su memoria decir que podría haber empleado mejor su tiempo en labores de más peso. Pero él sabía muy bien llevar su afición a su manera, y aunque de vez en cuando arrojara polvo a los ojos del prójimo y afligiera el espíritu de algunos amigos por los que sentía el respeto y el afecto más auténticos, sus errores y extravagancias siguen recordándose con más pena que enfado, y hasta se comienza a sospechar que jamás fue su intención causar daño ni ofensa. Como quiera que los críticos valoren su memoria, sigue siendo querido para muchas personas cuya buena opinión merece ser tenida en cuenta, y especialmente la de los pasteleros, que han llegado a imprimir su retrato en tartas de Año Nuevo, otorgándole así una oportunidad de inmortalidad casi comparable a la de estampar su rostro en una medalla de Waterloo o en un cuarto de penique de la reina Ana. Todo aquel que haya viajado por el Hudson ha de recordar las montañas de Catskill. Constituyen una rama desmembrada de la gran familia de los Apalaches, y se ven a lo lejos al oeste del río, alzándose a una altura majestuosa y señoreando la región que los circunda. Cada cambio de estación y de clima, y cada hora del día, introducen algún cambio en las tonalidades y formas de estas montañas, y todas las buenas mujeres de los alrededores encuentran en ellas exactos barómetros. Cuando el tiempo es claro y sereno, se visten de azul y de púrpura, y estampan sus audaces perfiles sobre el cielo despejado de la tarde, pero a veces, cuando el resto del paisaje aparece sin nubes, sus cumbres adquieren una caperuza de vapores grises que, iluminada por los últimos rayos del ocaso, se enciende y resplandece igual que una corona de gloria. A los pies de estas mágicas montañas, el viajero tal vez haya divisado los leves rizos de humo que se elevan de una aldea cuyos tejados refulgen entre los árboles, justo en el lugar donde los tintes azules de las tierras altas se funden con el verde intenso del paisaje más cercano. Se trata de una aldea pequeña y de gran antigüedad, que fue fundada por colonos holandeses en los primeros tiempos de la provincia, a comienzos del gobierno del buen Peter Stuyvesant, que en paz descanse, donde permanecen tras unos cuantos años algunas de las casas de los colonos originales, construidas con ladrillos amarillos traídos de Holanda, de ventanas con rejas y frontones triangulares rematados por veletas. En esa misma aldea, y en una de esas casas que en honor a la verdad se hallaba en un estado lamentable debido a los estragos del tiempo y del clima, vivió hace muchos años, cuando la región aún era una provincia de Gran Bretaña, un individuo sencillo y bonachón llamado Rip Van Winkle. Era descendiente de aquellos Van Winkle que tan gallardo papel representaron en los caballerosos tiempos de Peter Stuyvesant.
y que lo acompañaron en el asedio del fuerte Cristina. Aunque él había heredado poco del carácter marcial de sus ancestros, y ha dicho que era un hombre sencillo y bonachón, era además un vecino amable y un obediente marido calzonazos, y la verdad es que tal vez a esta última circunstancia se debiera a esa mansedumbre de espíritu que lo había hecho merecedor del afecto general, pues los hombres tienden a ser generosos y conciliadores fuera de casa cuando se hallan en ella bajo disciplina de arpías. Su carácter se vuelve dúctil y maleable, sin duda, en el horno llameante de los padecimientos domésticos, y una reprimenda conyugal de alcoba vale lo mismo que todos los sermones del mundo para enseñar las virtudes de la paciencia y la resignación. Tener una arpía por esposa puede así pues considerarse a ciertos efectos como una bendición, y en su caso, Rip Van Winkle había sido 3 veces bendito. Era el gran favorito de todas las buenas mujeres de la aldea, quienes, como suele ocurrir con el bello sexo, tomaban partido por él en todas sus riñas familiares, y al abordar la cuestión durante sus chismorreos vespertinos, siempre culpaban a Dame Van Winkle de todo. Los chiquillos de la aldea daban gritos de júbilo cada vez que lo veían acercarse. Él los ayudaba en sus juegos, les construía juguetes, los enseñaba a jugar a las canicas y a volar cometas, y les contaba largas historias de fantasmas, de brujas y de indios. Por donde quiera que tratase de esquivarlos, iba siempre rodeado de un tropel de niños colgados de su abrigo y subidos a sus hombros, que le gastaban mil bromas con impunidad, y en toda la vecindad no había un solo perro que le ladrase. El gran defecto en el carácter de Rip era una aversión insuperable hacia toda clase de labor de provecho, y no se trataba de falta de diligencia o perseverancia, pues era capaz de sentarse sobre una roca húmeda con una caña larga y pesada como una lanza tártara y pasarse allí todo un día sin chistar, aunque ni el pez más pequeño lo alentara con un solo mordisquito a su anzuelo. Podía llevar una escopeta al hombro durante horas y caminar por bosques y pantanos, trepando por colinas y bajando por barrancos, para no disparar más que a unas pocas ardillas o palomas salvajes. Jamás se negaba a ayudar a un vecino en las tareas más arduas, y en el campo era el primero cada vez que había que reunirse para desgranar las mazorcas o para construir cercados de piedra. Las mujeres de la aldea también solían encargarle sus recados, así como esos trabajos esporádicos de poca importancia que sus menos serviciales esposos se mostraban remisos a hacer por ellas. En resumidas cuentas, Rip siempre estaba dispuesto a ocuparse de cualquier asunto salvo de los suyos. Lo que le resultaba imposible era cumplir con sus obligaciones familiares y mantener en orden su propia casa. Solía decir, de hecho, que trabajar en su granja carecía de utilidad, que era aquel el trozo de terreno más penoso de todo el país, y que nada podía prosperar en él, hiciera lo que hiciese. Sus cercas continuamente se venían abajo, la vaca se extraviaba o se metía entre las coles, la mala hierba crecía más rápido en sus campos que en ninguna otra parte, sin duda, y la lluvia hacía acto de presencia cada vez que él tenía algún trabajo que hacer fuera de la casa. Así que si la tierra de su propiedad había ido menguando bajo su gestión, acre tras acre, hasta quedar reducida a poco más que un campo de maíz y de patatas, ello se debía a que era la granja con peores condiciones de la vecindad. Hasta sus hijos iban tan harapientos y asilvestrados como si no fueran de nadie. Su hijo Rip, un muchacho que era su viva estampa, prometía heredar los mismos hábitos junto con las ropas viejas del padre. Se le solía ver como un potrillo pegado a los talones de su madre y vestido con unos gastados pantalones bombachos del padre que tenía que afanarse en recoger con una mano, haciendo el mismo gesto de una dama distinguida cuando llueve. Aun así, Rip Van Winkle era uno de esos felices mortales de carácter sencillo e ingenuo que aceptan las cosas tal como vienen. Comen pan blanco o moreno, según puedan conseguir uno u otro con menor esfuerzo y preocupación, y preferirían morir de hambre con un penique antes que trabajar a cambio de una libra. Si lo hubieran dejado a su ser, habría dejado pasar la vida tan contento sin preocuparse por nada, pero su esposa no paraba de martillearle los oídos para reprocharle su pereza, su descuido y la ruina que estaba acarreando sobre su familia. Mañana, tarde y noche su lengua era incansable, y todo cuanto el hombre decía o hacía arrancaba sin falta un torrente de elocuencia conyugal. Rip solo tenía un modo de responder a aquellas reprimendas, y aquel
Con la frecuencia del uso, había llegado a convertirse en costumbre. Se encogía de hombros, movía la cabeza y miraba a lo alto sin decir nada. Aunque esto siempre provocaba una nueva descarga de su esposa, hasta que, de buen grado, él se retiraba y se marchaba fuera de la casa, el único territorio que de verdad le pertenece a un marido, calzonazos. El único aliado doméstico de Rip era su perro, Wolf, tan calzonazos como su dueño, pues Dan Van Winkle los consideraba parejos en pereza e incluso miraba con malos ojos a Wolf como el causante de que su amo se extraviase tantas veces. Cierto es que en todo lo que hace honorable el carácter de un perro, era este el animal más valeroso que jamás hubiera batido los bosques. Pero, ¿qué valor es capaz de resistir los abrumadores y pérfidos horrores de una lengua de mujer? En el instante en que Wolf entraba en la casa, se amilanaba. La cola le caía hasta el suelo o se le enroscaba entre las patas. Se escabullía con aire patibulario, mirando de reojo a Dan Van Winkle, y al menor ademán de un palo de escoba o un cazo, huía hasta la puerta con gimoteante precipitación. Las cosas empeoraron para Rip Van Winkle a medida que fueron pasando los años de matrimonio. Un temperamento agrio jamás se dulcifica con la edad, y una lengua afilada es la única herramienta cortante cuya eficacia aumenta con el continuado uso. Durante algún tiempo solía consolarse, cuando lo echaban de casa, frecuentando una especie de club de sabios, filósofos y otros personajes ociosos del lugar que celebraban sus sesiones en un banco, delante de una pequeña taberna que se distinguía por un rubicundo retrato de su majestad Jorge III. Allí solían sentarse a la sombra y pasar los largos e indolentes días de verano, comentando con desgana los chismorreos del lugar, o relatando historias interminables sobre nada en particular. Pero habría valido la pena pagar una auténtica fortuna por oír las enjundiosas discusiones que a veces se producían cuando caía en sus manos por azar cualquier viejo periódico gracias a algún viajero que estuviese de paso. Con qué solemnidad solían escuchar su contenido mientras con voz cansina lo iba desgranando Derrick Van Bommel, el maestro de escuela, un hombrecillo atildado y docto al que no arredraba la palabra más larga del diccionario. Y con qué sabiduría deliberaban acerca de los acontecimientos de la vida pública meses después de que se hubieran producido. Sobre las opiniones de aquella junta ejercía control absoluto Nicholas Vedder, uno de los patriarcas del lugar y el propietario de la taberna a cuya puerta tomaban asiento de la mañana a la noche, moviéndose solo lo justo para eludir el sol y mantenerse a la sombra de un gran árbol, de tal modo que los vecinos podían saber la hora que era a tenor de sus desplazamientos, con la misma exactitud que si se hubiera tratado de un reloj de sol. Cierto es que en muy raras ocasiones se le oía hablar y que se limitaba a fumar su pipa todo el rato, pero sus adeptos, pues todo gran hombre tiene sus adeptos, sabían perfectamente lo que quería decir y cómo deducir sus opiniones. Cuando cualquier cosa leída o contada le producía disgusto, se le veía fumar su pipa con vehemencia y dar caladas frecuentes y furiosas. Cuando alguna lo complacía, solía inhalar el humo con lentitud y serenidad y soltarlo en forma de leves y plácidas nubes, e incluso había veces en que, sacándose la pipa de la boca y dejando que el aromático vapor se enroscara alrededor de su nariz, llegaba a mover la cabeza gravemente en señal de aprobación absoluta. Pero hasta de aquel bastión, el infortunado Rip acababa siendo expulsado por su feroz esposa, que acostumbraba a irrumpir en la tranquilidad de la asamblea sin el menor respeto a sus miembros, pues ni siquiera el augusto personaje de Nicholas Vedder quedaba a salvo de la lengua audaz de aquel terrible virago que lo acusaba descaradamente de alentar las costumbres ociosas de su esposo. El pobre Rip rozaba la desesperación entonces, y la única alternativa que le quedaba para huir del trabajo en la granja y el vocerío de su mujer era tomar su escopeta e internarse en el bosque. Allí solía sentarse a veces al pie de algún árbol y compartir el contenido de su talega con Wolf, su compañero de fatigas en la fuga. Pobre Wolf, solía decir, tu ama te da una vida de perros, pero no te preocupes, muchacho, que mientras yo viva nunca te faltará al lado un amigo. Wolf movía la cola, miraba con tristeza a su amo y si los perros pudieran sentir piedad, estoy convencido de que se compadecía de él de todo corazón.
Durante una de aquellas largas caminatas en un hermoso día de otoño, Rip había subido sin darse cuenta a lo más alto de las montañas de Catskill. Se había estado dedicando a su deporte favorito, el de cazar ardillas, y había hecho resonar los ecos de su escopeta en aquellas tranquilas soledades. Fatigado y jadeante se dejó caer, ya tarde, sobre la verde loma cubierta de vegetación de montaña que coronaba un precipicio. A través de un claro entre los árboles, podía contemplar muchas millas de tierra de exuberante bosque a sus pies. Allí abajo, en la distancia, veía a lo lejos, muy lejos, el señorial Hudson, que seguía su curso callado y majestuoso, con el reflejo de una nube púrpura o la vela de alguna barca rezagada de trecho en trecho, dormitando en su regazo de cristal hasta acabar perdiéndose en las montañas azules. Al otro lado podía contemplar un profundo valle agreste, quebrado y solitario, cubierto de fragmentos de las rocas amenazadoras y apenas iluminado por el reflejo del crepúsculo. Durante un rato, Rip se recreó en el paisaje. La noche avanzaba lentamente. Las montañas comenzaban a proyectar sus largas sombras azules sobre los valles. Entonces se dio cuenta de que se haría de noche mucho antes de que pudiera llegar a la aldea, y dejó escapar un hondo suspiro al pensar que tendría que enfrentarse a los terrores de Dam Van Winkle. Se hallaba a punto de emprender el descenso cuando oyó una voz a lo lejos que gritaba «¡Rip Van Winkle! ¡Rip Van Winkle!». Miró a su alrededor, pero solo vio un cuervo que cruzaba la montaña volando en solitario. Pensó que había sido víctima de un engaño de su imaginación y se disponía a dar la vuelta para seguir bajando, cuando el mismo grito volvió a resonar en la noche. «¡Rip Van Winkle! ¡Rip Van Winkle!». En ese mismo instante se le erizó el lomo a Wolf, que con un largo gemido fue a esconderse junto a su amo, mirando temeroso hacia el valle. Rip sintió entonces que cierta vaga aprehensión se apoderaba de él. Miró nerviosamente en la misma dirección y distinguió una extraña figura que subía con dificultad por las rocas, inclinada bajo el peso de algo que cargaba a la espalda. Le sorprendía encontrar a un ser humano en aquel lugar apartado y solitario, pero al suponer que se trataba de algún vecino en apuros, se apresuró a bajar para prestarle ayuda. Al acercarse más, su sorpresa fue aún mayor ante la singularidad del aspecto del desconocido. Se trataba de un viejo de corta estatura y complexión robusta, con una espesa cabellera y una barba cana. Vestía a la antigua usanza holandesa, un corto jubón de tela hasta la cintura y varios pares de calzones, de los cuales el exterior era muy ancho y estaba decorado con hileras de botones a los lados y con borlas en las rodillas. Llevaba sobre los hombros un barril que parecía lleno de licor, e hizo señas a Rip para que se acercara a ayudar con la carga. Aunque más bien intimidado y receloso por aquella nueva compañía, Rip se ofreció con su habitual diligencia y, relevándose el uno al otro en soportar la carga, ascendieron por un barranco angosto que parecía el lecho seco de algún torrente de montaña. Mientras ascendían, Rip iba oyendo de vez en cuando unos prolongados ruidos reverberantes como de tormenta lejana, que parecían salir de una hondonada profunda, o, para ser más exactos, de una grieta que se abría entre las imponentes rocas hacia la que los iba conduciendo aquel escarpado camino. Por un momento se detuvo, pero suponiendo que se trataría del rumor de una de esas tormentas pasajeras que a menudo se producen en la alta montaña, continuó. Tras atravesar el barranco llegaron hasta un valle que parecía una especie de anfiteatro, rodeado de precipicios perpendiculares, en cuyos bordes unos árboles de aspecto amenazador extendían sus ramas de tal forma que sólo se podía vislumbrar el azul intenso y la brillante niebla vespertina. Durante todo el tiempo, Rip y su acompañante habían estado trabajando sin decir una palabra. A pesar de lo mucho que al primero le intrigaba saber cuál sería el propósito de subir un barril de licor por aquella agreste montaña, había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor y frenaba toda familiaridad. Al entrar en el anfiteatro, nuevos motivos de asombro se le presentaron. Sobre una planicie en el centro del mismo había unos personajes extraños jugando a los bolos. Sus ropas eran extravagantes y pintorescas. Algunos llevaban camisolas cortas, otros jubones con largos cuchillos en el cinturón, y la mayoría vestía calzones enormes de estilo similar a los del guía.
También sus semblantes eran peculiares. Uno tenía la cabeza grande, cara ancha y ojos pequeños de cerdo. El rostro de otro parecía consistir únicamente en una nariz, coronado por un sombrero pan de azúcar blanco, adornado con una pequeña cola roja de gallo. Todos lucían barbas de diversas formas y tonalidades. Uno de ellos parecía estar al mando. Era un caballero anciano y robusto, con el rostro curtido. Llevaba una camisola de encaje, cinturón ancho y alfanje, un sombrero de copa adornado con pluma, medias rojas y zapatos de tacón con rosetas. El grupo le recordó a Rip las figuras de un antiguo cuadro flamenco traído de Holanda en los tiempos de la colonización que había en el salón de Dominique van Schaik, el párroco de la aldea. Lo que a Rip le parecía más extraño era que, aunque aquellas gentes claramente se estaban divirtiendo, mantenían sin embargo los más graves semblantes, el silencio más misterioso, y formaban el grupo de ociosos más melancólico que hubiese contemplado jamás. Nada interrumpía la quietud de la escena, salvo el ruido de las pelotas que, cada vez que se echaban a rodar, resonaban en las montañas como truenos de tormenta. Cuando Rip y su compañero se acercaron, abandonaron el juego bruscamente, y clavaron los ojos en él con tal mirada fija de estatuas y tales semblantes extraños, bárbaros y apagados, que el corazón le dio un vuelco y las rodillas empezaron a temblarle. Su compañero vació entonces el contenido del barril en unas jarras enormes e hizo señas al resto para que esperaran. Él obedeció atemorizado y tembloroso. Luego se bebieron de un trago el licor en el más absoluto silencio y regresaron al juego. Poco a poco, los temores y recelos de Rip fueron cediendo. Incluso se aventuró, cuando no había ojos que lo vigilaran, a probar el bebedizo, que halló de sabor muy parecido al de una excelente Holanda. Era por naturaleza un alma sedienta, y pronto sintió la tentación del segundo trago. Cada trago lo fue llevando a otro, y sus visitas a las jarras fueron tantas que, al final, los sentidos se le embotaron. Los párpados comenzaron a pesarle y la cabeza se le fue inclinando hasta que quedó sumido en un profundo sueño. Al despertar, se encontraba sobre la verde loma desde la que había visto por primera vez al viejo del barranco. Se frotó los ojos. Hacía una mañana de sol radiante. Los pajarillos revoloteaban, gorjeando entre los arbustos, y el águila volaba en círculos muy alto y respiraba la pura brisa de la montaña. No creo que haya dormido aquí toda la noche, pensó Rip. Recordó lo que había pasado antes de quedarse dormido. El extraño individuo con el barril de licor, el barranco, el agreste retiro entre las rocas, el grupo taciturno que jugaba a los bolos, las jarras. ¡Ah! La jarra. Aquella condenada jarra, pensó Rip. ¿Qué voy a decirle a mi esposa? Miró alrededor en busca de su arma, pero en lugar de su bien engrasada escopeta de caza encontró un viejo mosquete que yacía junto a él con el cañón oxidado, el seguro desprendido y la madera carcomida por los gusanos. Sospechó entonces que aquellos hombres ociosos tan serios de las montañas le habían gastado una broma, y después de drogarlo con su licor le habían robado su escopeta. Wolf también había desaparecido y debía de haberse extraviado persiguiendo una ardilla o quizá una perdiz. Le silbó y lo llamó por su nombre inútilmente. El eco repitió su silbido y sus llamadas, pero ningún perro apareció. Decidió entonces que volvería al escenario del jolgorio de la noche anterior y que si se encontraba con cualquiera del grupo le reclamaría su perro y su escopeta. Al levantarse para echar a andar, sintió que tenía las articulaciones entumecidas y que le faltaba su energía de costumbre. Estas camas de montaña no me sientan bien, pensó Rip, y si esta juerga me cuesta un ataque de reumatismo, voy a tener que pasar un mal trago con mi esposa. No sin dificultad logró llegar hasta el valle. Encontró la cañada por la que su compañero y él habían subido la noche anterior, pero para su asombro, ahora el torrente fluía por ella haciendo espumas, brincando de roca en roca y llenando el valle de borboteantes murmullos. Aun así, se las arregló para trepar por sus orillas, abriéndose camino trabajosamente entre una espesura de abedules, árboles de sasafrás y de amamelis, y a veces tropezando o enredándose con las vides silvestres que retorcían sus espirales y rizos de un árbol a otro, tendiendo una especie de red en su camino. Finalmente llegó al lugar donde la cañada se abría entre las rocas del anfiteatro,
pero no quedaba el menor rastro de él. Las montañas formaban un muro impenetrable por el que el torrente se precipitaba en una sábana de espumas, para caer en un ancho y profundo lecho que las sombras del bosque ennegrecían. Al llegar allí, el pobre Rip tuvo que detenerse. Volvió a llamar y a silbar a su perro, pero solo tuvo por respuesta el graznido de una indolente bandada de cuervos que volaba alto en el aire, alrededor de un árbol seco que se asomaba a un precipicio soleado y que, a salvo, allá arriba, parecía mirar con desdén y algo de burla las perplejidades de aquel pobre hombre. ¿Qué iba a hacer? La mañana iba pasando y Rip empezó a sentir hambre y a echar en falta el desayuno. Lamentaba haber perdido a su perro y su escopeta, y temía el encuentro con su esposa, pero de nada iba a servirle seguir pasando hambre en las montañas. Así que movió la cabeza. Se echó al hombro la vieja arma oxidada y con el corazón lleno de preocupaciones y ansiedad se dirigió hacia su casa. Al acercarse a la aldea se encontró con varias personas, pero ninguna conocida suya, cosa que lo dejó un tanto sorprendido, pues creía haber tratado a todo el mundo en la vecindad, y además su atuendo era muy diferente al acostumbrado. Todos miraban a Rip con idénticas señales de sorpresa, y cada vez que alguien ponía los ojos en él, invariablemente se llevaba la mano a la barbilla. La repetición constante de aquel gesto llevó a Rip a imitarlo involuntariamente, y entonces, para su asombro, descubrió que la barba le había crecido hasta alcanzar un pie de largo. Había llegado ya a las inmediaciones de la aldea. Un grupo de niños desconocidos corría pegado a sus talones, riendo a carcajadas y señalando su barba gris. También los perros ladraban a su paso sin que ninguno lo tomara por viejo conocido, y hasta la propia aldea había cambiado. Era mayor y estaba más poblada. Había hileras de casas que no había visto jamás, y los lugares que solía frecuentar habían desaparecido. Halló nombres extraños en las puertas y rostros extraños en las ventanas. Todo era extraño. Su mente se llenó de aprensiones. Comenzó a pensar que había sido embrujado, igual que todo lo que tenía a su alrededor. No había duda de que se trataba de su aldea natal, de la que había salido el día antes. Allí estaban las montañas de Catskill. Allí corría a lo lejos el plateado Hudson. Allí seguían cada cumbre y cada valle exactamente en el mismo lugar que habían ocupado siempre. Rip se hallaba absolutamente perplejo. Esa jarra de anoche ha trastornado mi pobre cabeza, pensó. No sin dificultades encontró el camino hasta su casa, a la que se acercó con silencioso pavor, esperando oír en cualquier momento la voz chillona de Dan Van Winkle. Halló la casa en ruinas, el tejado hundido, las ventanas rotas y la puerta fuera de sus goznes. Un perro medio muerto de hambre, que se parecía a Wolf, merodeaba por allí. Rip lo llamó por su nombre, pero el chucho gruñó, enseñó los dientes y siguió su camino. Aquel fue un duro golpe, desde luego. «Hasta mi perro me ha olvidado», suspiró el pobre Rip. Entró en la casa, que, en honor a la verdad, Dan Van Winkle siempre había mantenido un pulcro orden. Estaba vacía, solitaria y aparentemente abandonada, y aquella desolación hizo que lo invadieran todos sus temores conyugales. Llamó con fuerza a su esposa y a sus hijos. En las habitaciones vacías resonó un momento su voz, y luego todo volvió a quedar en silencio. Entonces se apresuró a salir, y corrió a su antiguo refugio de esparcimiento, la taberna de la aldea, pero también ésta había desaparecido. Halló en su lugar una construcción de madera destartalada y que parecía tambalearse con unas ventanas enormes, algunas de ellas rotas y reparadas con viejos sombreros y enaguas, en cuya puerta se podía leer «El Hotel Unión de Jonathan Doolittle». En el lugar del gran árbol que solía dar sombra a la tranquila taberna holandesa de antaño, ahora se erguía un asta desnuda con algo encima que parecía un gorro de dormir de color rojo, y en la que ondeaba una bandera con una singular combinación de estrella y barras. Todo era extraño e incomprensible. Reconoció en el indicador, a pesar de todo, el rostro rubicundo del rey Jorge, bajo el que había fumado tantas pipas en paz, pero incluso aquel parecía haber sufrido alguna singular metamorfosis. La casaca roja había sido sustituida por una azul y beige. Sostenía una espada en lugar de un cetro. Le adornaban la cabeza un sombrero de 3 picos y debajo habían pintado en grandes letras «General Washington».
Como de costumbre, había una numerosa multitud junto a la puerta, pero Rip no halló a nadie a quien pudiera recordar. Hasta el carácter de la gente parecía distinto. Se percibía en ellas un tono de agitada y ruidosa disputa en lugar de su acostumbrada tranquilidad flemática y soñolienta. Buscó en vano al sabio Nicolás Vedder, con su cara ancha, su barbilla doble y su larga pipa rubia que emitía nubes de humo de tabaco en lugar de superfluos discursos, y también a Van Bommel, el maestro de escuela que solía desgranarles el contenido de aquellos periódicos viejos. En su lugar, un individuo flaco, de aspecto bilioso, que llevaba los bolsillos llenos de folletos, peroraba con vehemencia acerca de los derechos de los ciudadanos, las elecciones, los congresistas, la libertad, la batalla de Bunker Hill, los héroes del 76 y otras palabras que sonaban como una auténtica jerga babilónica a oídos del estupefacto Van Winkle. La aparición de Rip, con su larga barba canosa, su arma oxidada, su desmañado atuendo y el ejército de mujeres y niños que lo seguía, no tardó en atraer la atención de aquellos políticos de taberna. Se amontonaron a su alrededor, observándolo de arriba a abajo, con gran curiosidad. Y el orador se le echó encima, y apartándolo un poco del grupo le preguntó a qué partido apoyaba. Rip permaneció con la mirada fija y una expresión estúpida y ausente. Otro hombrecillo de baja estatura, muy acalorado, lo tomó del brazo y alzándose de puntillas, le preguntó al oído si era federal o demócrata. De nuevo Rip se vio incapaz de comprender la pregunta, y entonces un anciano caballero astuto y pagado de sí mismo que lucía un sombrero de 3 picos afilados, se abrió camino entre la multitud empujando a derecha e izquierda con los codos y plantándose delante de Van Winkle con un brazo en jarra, mientras descansaba el otro en su bastón, como si sus ojos sagaces y los picos agudos del sombrero quisieran penetrar su misma alma. Le preguntó en tono severo qué lo había llevado a las elecciones con un arma al hombro y seguido de una multitud, y si acaso pretendía alimentar algún disturbio en la aldea. ¡Ay de mí, caballeros! Exclamó Rip abatido. Soy un pobre hombre tranquilo que nació en este lugar y un leal súbdito del rey al que Dios guarde. En aquel momento estalló un clamor general entre los presentes. ¡Un Tory! ¡Un Tory! ¡Un espía! ¡Un expatriado! ¡Deprisa, fuera con él! El hombre pagado de sí mismo con sombrero de 3 picos restauró el orden con no poca dificultad, y tras adquirir su ceño una solemnidad 10 veces más grande, volvió a interrogar al reo desconocido y le preguntó de dónde venía y qué estaba buscando. El pobre hombre aseguró con humildad que no pretendía causar mal alguno, y que tan solo había ido en busca de unos vecinos suyos que solían frecuentar la taberna. Bien, ¿y quiénes son? Díganos sus nombres. Rip reflexionó para sí un momento y preguntó: ¿Dónde está Nicolás Vedder? Se hizo un breve silencio hasta que un anciano respondió con voz débil y aflautada: ¿Nicolás Vedder? Se murió hace 18 años. Hubo una lápida de madera en el cementerio que decía quién fue, pero se pudrió y también ha desaparecido. ¿Dónde está Brom Dutcher? Oh, se fue al ejército al comienzo de la guerra. Algunos dicen que murió en el asalto de Stony Point, otros que se ahogó durante una borrasca al pie de Anthony Snows. No lo sé. No volvimos a verlo. ¿Dónde está Van Bommel, el maestro de escuela? También se fue a la guerra. Fue un gran general miliciano y ahora está en el Congreso. El corazón de Rip desfallecía al saber de aquellos tristes cambios en su hogar y en sus amigos y descubrirse solo en el mundo. Cada respuesta aumentaba su desconcierto. Además, pues implicaba enormes lapsos de tiempo transcurridos y todas aquellas cosas que le resultaba imposible entender. La guerra, el Congreso, Stony Point. No encontró valor para preguntar por más amigos, pero exclamó con desesperación: ¿Nadie conoce aquí a Rip Van Winkle? ¡Oh! Rip Van Winkle, exclamaron 2 o 3. Por supuesto que sí. Allí está Rip Van Winkle, recostado contra el árbol. Rip miró y vio a una exacta copia de sí mismo cuando había subido a la montaña, al parecer tan perezosa y desde luego tan desaliñada como él. El pobre hombre se quedó entonces completamente confuso. Dudaba de su propia identidad,
No sabía si él mismo era otra persona, y en medio de su asombro, el hombre del sombrero de 3 picos le preguntó quién era y cómo se llamaba. «Solo Dios lo sabe», exclamó desesperado. «No soy yo mismo, soy otra persona. No, alguien ha usurpado mi identidad. Era yo mismo anoche, pero me quedé dormido en la montaña y me cambiaron mi escopeta y todo cambió. Y yo he cambiado también. Y no puedo decir cómo me llamo ni quién soy». Los presentes comenzaron a mirarse unos a otros moviendo la cabeza, haciéndose elocuentes guiños y llevándose el índice a la frente. También susurraron algo acerca de asegurar el arma y evitar que el individuo pudiera causar algún daño, ante lo cual el hombre, pagado de sí mismo, con el sombrero de 3 picos, se retiró con cierta precipitación. Y en aquel momento crítico, una joven hermosa y desenvuelta se abrió paso entre la multitud para poder echar un vistazo al hombre de la barbacana. Llevaba un niño rollizo en los brazos que, asustado por su aspecto, comenzó a llorar. «Calla, Rip», le riñó ella. «Calla, tontorrón, que el anciano no te hará nada». El nombre del niño, el aire de la madre, el tono de su voz, todo ello despertó una serie de recuerdos en cadena en la mente del hombre. «¿Cómo te llamas, buena mujer?», preguntó. «Judith Cardenier». «¿Y cuál era el nombre de tu padre?». «Ah, Rip Van Winkle se llamaba el pobre, pero hace 20 años que salió de casa con su escopeta y nunca más volvió a saberse de él. Su perro volvió sin él, pero si se disparó él mismo o los indios lo capturaron, nadie sabe decirlo. Yo no era más que una niña pequeña por entonces». A Rip solo le quedaba por hacer una pregunta, y la formuló con la voz quebrada. «¿Dónde está tu madre?». «Oh, ella también murió muy poco tiempo después. Sufrió un derrame sanguíneo en un arrebato de cólera cuando discutía con un buhonero de Nueva Inglaterra». Aquella noticia arrojaba por lo menos una gota de tranquilidad. El buen hombre ya no pudo contenerse. Abrazó a su hija y a su nieto. «Yo soy tu padre», exclamó. «En otro tiempo el joven Rip Van Winkle. El viejo Rip Van Winkle ahora. ¿Nadie conoce al pobre Rip Van Winkle?». Nadie salía de su asombro, hasta que una anciana salió tambaleándose de la multitud, se puso la mano en la frente y, después de examinar atentamente su rostro por un momento, exclamó: «¡Claro que sí! Es Rip Van Winkle en carne y hueso. Bienvenido a casa de nuevo, viejo vecino. Pero, ¿dónde te has metido en estos 20 largos años?». Fue breve la historia de Rip, pues aquellos 20 años no habían sido para él más que una única noche. Los vecinos lo miraban sin poder creer lo que estaban oyendo. A algunos se les veía hacerse guiños entre sí con gestos de burla, y el hombre, pagado de sí mismo con el sombrero de 3 picos, que había vuelto a la palestra una vez pasada la alarma, fruncía los labios y movía la cabeza en un gesto que toda la concurrencia imitó. Sin embargo, decidieron pedir su parecer al viejo Peter Van der Donck, al que vieron llegar avanzando con lentitud por el camino. Se trataba de un descendiente del historiador del mismo nombre, que escribió algunas de las primeras crónicas de la región. Peter era el habitante más antiguo de la aldea, y un gran conocedor de todos los hechos extraordinarios y leyendas de los alrededores. Recordó a Rip de inmediato y corroboró su historia muy satisfactoriamente. Aseguró a todos que era un hecho establecido por su antepasado, el historiador, que las montañas de Catskill siempre habían estado encantadas y habitadas por seres extraños. Se decía que el gran Hendrik Hudson, descubridor del río y de la región, celebraba allí una especie de noche de vigilia cada 20 años con su tripulación del Half Moon, y que se le permitía de aquel modo volver a visitar los escenarios de su aventura y seguir velando por el río y la gran ciudad que llevan su nombre. Su padre lo había visto una vez, vestido con sus antiguas ropas holandesas, mientras jugaba a los bolos en el valle de la montaña, y hasta él mismo había oído el sonido de tormenta lejana de los bolos una tarde de verano. En resumen, la asamblea se dispersó y volvió a la cuestión mucho más importante de las elecciones. La hija de Rip se lo llevó a vivir con ella. Tenía una casa acogedora y bien amueblada, y a un robusto y alegre granjero por marido, al que Rip recordaba como uno de los chiquillos que solían encaramársele a los hombros. El primogénito de Rip,
Aquella copia exacta de sí mismo que había visto recostada contra el árbol había sido empleado en la granja, aunque demostraba cierta disposición hereditaria a ocuparse de todo menos de sus propios asuntos. Rip entonces volvió a sus viejos paseos y costumbres. No tardó en encontrar a muchos de sus antiguos camaradas, pero todos acusaban los notables estragos del tiempo, y prefirió hacer amigos entre la nueva generación cuya estima no tardó en ganarse. No teniendo nada que hacer en casa y habiendo llegado a esa feliz edad en que un hombre puede holgazanear impunemente, volvió a ocupar su sitio en el banco a la puerta de la taberna, y fue reverenciado como uno de los patriarcas del lugar y un cronista de los viejos tiempos de antes de la guerra. Le llevó algún tiempo ponerse al día de los chismorreos habituales y comprender los extraños acontecimientos que se habían producido durante su letargo después de una guerra de independencia, de haberse sacudido el yugo de la vieja Inglaterra, su país, y de haber pasado a ser un ciudadano libre de los Estados Unidos en lugar de un súbdito de su Majestad Jorge III. La verdad es que Rip no tenía nada de político. Los cambios en los estados e imperios causaban muy poca impresión en él, pero había un tipo de despotismo que sí había padecido durante mucho tiempo, y era el gobierno de las enaguas. Felizmente este había terminado para él. Había sacado el cuello del yugo del matrimonio y podía ir y venir cuando quería, sin tener la tiranía de Dan Van Winkle. Cada vez que alguien la nombraba, él seguía moviendo la cabeza, encogiéndose de hombros y mirando hacia lo alto, lo que podía pasar tanto por una expresión de resignación ante el destino como de alegría por su liberación. Solía contar su historia a todo forastero que llegara al hotel del señor Doolittle. Al principio se podía observar que variaban ciertos puntos del relato cada vez que lo contaba, lo que sin duda se debería haber despertado tan recientemente. Pero al final acabó fijado con toda exactitud esa versión que yo he narrado. Y no hay nombre, hombre, ni mujer o niño en los alrededores que no se la sepa de memoria. Siempre hubo quienes cuestionaron su veracidad e insistían en que Rip había perdido el conocimiento y que ese era un extremo en el que desde el principio se había mostrado vacilante en su relato. Pero los viejos habitantes holandeses creían en ella a pies juntillas de manera casi unánime. Hasta hoy mismo, cada vez que se oye tormenta en una tarde de verano en los alrededores de las montañas de Catskill, siguen diciendo que Hendrik Hudson y su tripulación están jugando a los bolos, y todos los maridos sometidos por sus esposas cuando la vida se les hace más pesada, comparten el deseo de dar un trago a la letárgica jarra de Rip Van Winkle.